Bienvenidos a Cosas que no sabes pero que deberías saber y hoy te las voy a decir. ¿Qué rayos es galactosemia y fructusuria? La galactosemia es un síndrome tóxico causado por una deficiencia enzimática y se manifiesta con la incapacidad de utilizar el azúcar simple de la galactosa, lo cual provoca una acumulación de esta dentro del organismo, produciendo lesiones en hígado y el sistema nervioso central. Y dependiendo de la enzima que se vea carente o afectada, habrá un tipo de galactosemia. Es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, que los padres son portadores sanos heterocigóticos del gen que desencadena esta enfermedad, por lo que el 50% de sus hijos serían portadores del gen. Otro 25% serían completamente sanos y otro 25% expresaría la enfermedad. El daño genético se encuentra en el cromosoma número 9, en la deficiencia de transferasa, en el cromosoma número 17, en el de la galactosinasa y en el cromosoma número 1 en la deficiencia de epimerasa. La galactosa es un azúcar simple o un monosacárido formado por 6 átomos de carbono, o sea, una hexosa, que se convertirá en glucosa en el hígado posteriormente como aporte energético. Los primeros estudios sobre galactosemia se empezaron en el año 1908, cuando von Ruess presentó en un caso de un lactante alimentado con leche materna que excretaba azúcar en la orina y además tenía hepatomegalia. En el año 1917, la primera mención detallada de una galactosemia fue dada por F. Gorpet en un niño con retraso mental que presentaba hepatomegalia, ictericia, fallo del crecimiento, con una excreción anormal de azúcar y proteínas por orina. En este paciente, cuando se sustituyó la lactosa de la dieta, algunos de sus síntomas se normalizaron, como la tolerancia normal a la glucosa, maltosa, sacarosa y fructosa. Sin embargo, aún se desconocía del porqué y aún no se tenía el término de galactosemia. No fue hasta la década de los 50 cuando Louis Federico Lier, en sus estudios sobre los nucleótidos azúcares, establecieron la vía metabólica de la galactosa, fundamental para el conocimiento de esta enfermedad, que le valieron el premio Nobel en los 1970. La galactosemia se comenzó a describir a partir de 1976, con una prevalencia según estadísticas de 1 cada 30.000 nacimientos vivos. Es una de las pocas enfermedades donde existe la posibilidad de detectar la propia enfermedad. Epidemiología de la galactosemia. La galactosemia clásica se da en 1 de cada 30.000 nacidos vivos, mientras que la galactosemia tipo 2 se da de 1 de cada 100.000 nacidos vivos, mientras que la galactosemia 3 es muy rara y son muy pocos los casos publicados. Clasificación de la galactosemia. Tipo 1. Galactosemia clásica. Causa la deficiencia de galactosa 1-fosfato uridinotransferasa, o por sus siglas GALT. La galactosa 1-fosfato no puede ser convertida a glucosa 1-fosfato y se produce acumulación de galactosa y galactosa 1-fosfato en los tejidos. Gracias al tamiz neonatal se podrá ver una galactosa total elevada, una galactosa 1-fosfato elevada y una GALT disminuida. Su localización va a ser en el cromosoma 9, donde se conocen más de 130 mutaciones relacionadas. Locus genético 9p13. Es la más común y la forma más severa de galactosemia, pues presenta más complicaciones. Tipo 2. Deficiencia de galactosa quinasa, GALC. La galactosa no puede ser fosforilada a galactosa 1-fosfato, por lo que se acumula en los tejidos y se metaboliza por otras vías alternas, como por ejemplo en la aldosa reductasa, donde se convierte a galacitol y es excretada por el riñón y algunos tejidos.
puede ser oxidada mediante la galactosa deshidrogenasa, donde se transformará a galactitonato y producirá energía en la vía de las pentosas. Cromosomas 15 y 17, locus genético 17q24. En el tamiz neonatal se verá una galactosa total elevada, una GAL1-fosfato normal y una GALT normal. Tipo 3. Deficiencia de galactosa 4-fosfato epimerasa, GAL. En el tamiz neonatal se verá una galactosa total elevada, una galactosa 1-fosfato elevada y un GALT normal. Pueden mostrarse síntomas o no parecidos a los de la galactosemia clásica. En ambos casos se produce una acumulación de UPP galactosa y galactosa 1-fosfato. Su localización es en el cromosoma 1, locus genético y PET36. La etiopatología de los distintos tipos de galactosemias sigue un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que se forman dos copias de un gen anormal y que producen estas galactosemias. Estas son causadas por errores congénitos del metabolismo de la galactosa, provocando un fenotipo bioquímico característico y que condiciona manifestaciones clínicas determinadas. La galactosemia clásica es producida por una mutación alélica en el cromosoma 9, específicamente en el gen 9p13, que provoca el déficit de la enzima GALT o galactosa 1-fosfatouridiltransferasa, generando la acumulación tanto de esta enzima como la de galactitol en el hígado. Tan solo en el cromosoma 9 se conocen más de 130 mutaciones relacionadas. En la galactosemia por déficit de la enzima GALC o galactoquinasa se trata de una mutación en el cromosoma 15 y 17 en el gen 17q24. Y en el caso de la galactosemia por déficit enzimática de Gale o de UDP galactosa 4-epimerasa, vemos que es causada por la mutación alélica en el cromosoma 1, específicamente en el gen 1p36. La fisiopatología de estas galactosemias ocurre por una alteración metabólica, ya sea en la vía clásica o vía Leloir, que se ve afectada por el déficit de las enzimas principales que la componen. En las vías alternas, una se da por la vía de la pirofosforilasa, que por falta de GALT utiliza unas pirofosforilasas para convertir la galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato. Por este mecanismo sería capaz de oxidar el 1% de la galactosa en la deficiencia de la enzima GALT o galactosa 1-fosfatouridiltransferasa. La otra vía se utiliza en la acumulación de galactosa mediante la síntesis de una aldolasa reductora que puede ser reducida a galactitol y que en su acumulación provoca las famosas cataratas. La galactosa en exceso en el plasma es convertida en galactonato y en galactitol. Manifestaciones clínicas y bioquímicas. Su número e intensidad dependerá de la enzima implicada, de la mutación genética responsable, pero en todos los casos darán lugar a un síndrome metabólico de intoxicación del organismo por acumulación de los productos no metabolizados, que resultan especialmente tóxicos para el cristalino, el hígado y el riñón. Los recién nacidos afectados parecen normales y posterior a la exposición a la leche o leche materna se presenta sintomatología. Tipo 1 o galactosemia clásica. Se presentará rechazo al alimento, vómitos, diarrea, fallo de Medra, que es el retraso en el aumento de peso y en el crecimiento físico que puede causar retrasos en el desarrollo y en la maduración. Catarata nuclear o en gota de aceite, que puede tener un inicio intrauterino, pero son en casos excepcionales. Daño hepatocelular, como ictericia, hepatomegalia, pruebas de función hepática anormales, diatesis hemorrágica, trastornos de la coagulación y ascitis. Tubulopatía proximal en acidosis, glucosuria, aminoaciduria, albuminuria. Dentro de las complicaciones tardías está la afectación del sistema nervioso central en forma de declive progresivo del IQ, dispraxia verbal
temblores cerebelosos y movimientos extrapiramidales. Dentro de las complicaciones menos frecuentes está la disfunción ovárica con hipogonadismo, retraso del crecimiento prepuberal y osteoporosis. Tipo 2. Únicamente se encontrará la formación de cataratas debido a la acumulación de galactitol en el cristalino. No hay afectación de hígado, riñones o cerebro, pero se encontrará un aumento de galactosa y galactitol en plasma y galactosuria. Tipo 3. Son asintomáticos con ingesta dietética normal y los efectos del déficit enzimático sistémico presenta clínica muy parecida a la galactosemia clásica. El diagnóstico de pacientes con sospecha de galactosemia se determina midiendo las concentraciones en sangre u orina de galactosa fosfaturidiltransferasa, galactosa total en eritrocitos, galactosa 1-fosfato y mediante la exploración física. Tratamiento de la galactosemia. El tratamiento fundamental de esta patología es la interrupción de cualquier alimento que contenga galactosa o lactosa. El consumo de alimentos industrializados se recomienda bajo vigilancia multidisciplinaria, considerando que la norma 051 sobre el etiquetado no hace referencia a la galactosa en los alimentos. He ahí su importancia. Los lactantes con galactosemia deben alimentarse con fórmulas especializadas, que no incluyan galactosa entre sus componentes. Generalmente, estas son hechas a base de soja. La fructosa de fórmula C6H12O6 es un monosacárido. Es una cetohexosa que puede encontrarse de forma natural en alimentos como las frutas, verduras, miel, hidrólisis de azúcar de caña o de remolacha, inulina, jarabe de glucosa, sacarosa, que es glucosa y fructosa, y el isomaltol. Su absorción tiene lugar a través de la membrana apical del enterocito en el epitelio intestinal, mediante el transportador de glucosa 5 o GLUT5. Tiene mayor presencia en la zona proximal, que es el duodeno y yeyuno proximal. La intolerancia hereditaria a la fructosa se produce por la deficiencia u ausencia de la enzima aldosa B o fructosa 1,6-difosfato-aldolasa. Es una enfermedad autosómica recesiva. El gen está localizado en el cromosoma 9q13q-AQ32. Hay 21 mutaciones en el gen de la aldosa B. Epidemiología. Se tienen datos de que la prevalencia va disminuyendo con la edad, por lo que el mayor porcentaje de afectados se va a encontrar en la población infantil. Se estima que la frecuencia de esta enfermedad es de 1 por cada 20.000 habitantes. Esta enfermedad va a afectar tanto a niños como a niñas. La clasificación de la intolerancia a la fructosa se da por la deficiencia de 3 enzimas. La primera es por el déficit de la enzima fructoquinasa, que es la que va a causar la fructosuria esencial. La segunda es por el déficit de la enzima aldolasa B, que esta es la que va a causar la intolerancia hereditaria a la fructosa. Y la tercera clasificación es dada por la deficiencia de la enzima fructosa 1,6-bifosfatosa. Y en este esquema observamos el metabolismo de la fructosa con estas 3 enzimas implicadas. Ahora veremos la etiopatología de estas alteraciones metabólicas de la fructosa. La fructosuria esencial es ocasionado por la deficiencia de la enzima fructoquinasa debido a 2 mutaciones en los genes G40R y A43T en el locus génico 2P23.3 y 23.2. La intolerancia hereditaria a la fructosa se produce por mutaciones en el gen ALDOB en el lugar 9Q22.3, que codifica a la enzima aldolasa B. Los individuos afectados no pueden metabolizar la fructosa por completo en el hígado, el intestino y los riñones debido a la deficiencia de fructosa 1-fosfato y aldolasa B, resultando en una acumulación del sustrato fructosa 1-fosfato y la subsecuente depresión de ATP. ¿Y qué más va a provocar? Pues la inhibición de la
glucogenólisis y gluconeogénesis, provocando la consecuente falta de glucosa y la manifestación de hipoglucemia. Y en la deficiencia de fructosa 1,6-bifosfatasa vemos que ocurre por una mutación en el gen FDP1 en el lugar cromosómico 9q22 y 22.3, que es la que justamente codifica esta enzima. La falta de esta enzima imposibilita la formación endógena de glucosa a partir de los precursores gluconeogénicos, como son el lactato, el glicerol, aminoácidos gluconeogénicos como la alanina y la fructosa dietética, dando lugar a su acumulación. De hecho, en esta enfermedad es donde se acumula más fructosa en hígado. La fructosa 1-fosfato es una molécula osmóticamente activa y su acumulación es lo que da lugar a molestias gastrointestinales. Por otro lado, el déficit de fosfato y agotamiento del ATP desencadenan hipofosfatemia, hiperuricemia e hiperlactemia. La enfermedad puede avanzar hasta hepatomegalia, ictericia, tendencia al sangrado, edema, ascitis y disfunción de los túbulos renales proximales. También se produce un incremento de la bilirrubina en sangre, metionina y tirosina, con ácido tubular que conduce a aminosiduria e hipocalcemia. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas. La ingesta de fructosa, ya sea como monosacárido o disacárido, induce un cuadro clínico con las siguientes manifestaciones: náuseas, vómito, diaforesis, hipoglucemia, dolores abdominales, ictericia, hepatomegalia, letargo, irritabilidad. Si se continúa con la ingesta de fructosa, se producen convulsiones, insuficiencia renal y hepática e incluso la muerte. Los síntomas suelen ser más graves en niños pequeños y más leves en niños mayores y adultos. Diagnóstico para intolerancia a la fructosa. El diagnóstico para esta patología se puede hacer mediante diferentes técnicas, como lo es el análisis molecular del gen aldosA-B en el ADN, que es una prueba genética y se realiza tomando una muestra de sangre o mucosa bucal. Otro diagnóstico es midiendo la actividad enzimática del aldosA-B en el hígado, y también se puede realizar mediante la prueba de tolerancia a la fructosa. La fructosuria esencial es un trastorno del metabolismo de la fructosa, poco frecuente y de carácter autosómico recesivo, producido por una actividad deficiente de la enzima fructoquinasa. Hay una mala absorción de carbohidratos, por lo que la fructosa que no ha sido aprovechada por el organismo será fermentada por las bacterias que existen en el colon, descomponiéndola en ácidos grasos de cadena corta, CO2, dihidrógeno, metano y ácido láctico, lo que dará lugar a la producción de gases y posteriormente a una distensión abdominal. La deficiencia de la enzima fructoquinasa desacelera la transformación de la fructosa a fructosa 6-fosfato. En orina se excreta en torno a un 10 a 20% de fructosa sacarosa. El resto se metaboliza a través de una vía alternativa, donde una exoquinasa da lugar a fructosa 6-fosfato en tejido adiposo y músculo. Las manifestaciones clínicas de la fructosuria esencial generalmente son asintomáticas, pues esta es una enfermedad inofensiva. Específicamente, los niveles de fructosa en orina y sangre permanecen en valores prácticamente normales y solamente aumentan tras una alta ingesta de fructosa o sacarosa, pero la fructosa es excretada en la orina. El déficit enzimático no provoca ningún síntoma y la fructosuria esencial se diagnostica a través de la realización de una cromatografía en capa fina, que es un método físico de separación para mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes. En este caso se lleva a cabo la búsqueda de fructosa en orina y se confirma midiendo la actividad enzimática en el hígado. Su detección llega a ser irregular ya que la fructosuria depende de la ingesta de fructosa y sacarosa.